Y ahora vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 3. En el capítulo 3, y vamos pues a leer desde el versículo 20. Marcos capítulo 3, a partir del versículo 20 hasta el versículo 30. Y dice así pues la palabra del Señor. Y se agolpó de nuevo la multitud, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Y cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderlo, porque decían: está fuera de sí. Y los escribas que habían venido de Jerusalén decía que tenía a Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Y si un reino estuviera dividido contra sí mismo, tal reino no podría permanecer. Y si una casa estuviera dividida contra sí misma, tal casa no podría permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que llega a su fin. Nadie puede saquear los bienes del fuerte entrando en su casa, si antes no atare al fuerte, y entonces saqueará su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y cualquier blasfemia con que blasfemaren. Mas cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que está sujeto a condenación eterna, porque decía: tiene espíritu inmundo. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. La Biblia es un libro maravilloso que nos enseña de distintas maneras la verdad de Dios, y fundamentalmente lo hace de dos maneras distintas. La primera es cuando se saca de la Biblia, de los distintos textos, las declaraciones, digamos, por separado, ¿no? Se extraen las declaraciones y eso se usa para probar una enseñanza. Por ejemplo, Juan 1, capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, para probar entonces la divinidad del Señor Jesucristo. O en Romanos 4, cuando dice que creyó Abraham a Dios y le fue atribuido a justicia, o contado por justicia, para hablar de la imputación de la justicia, de la justificación por la fe, por la imputación de la justicia del Señor Jesucristo, y pues así en general con todo el conjunto de las enseñanzas y doctrinas de la Biblia. Y este es el método normal, digamos, que encontramos en teología, en lo que se conoce como la dogmática, la teología sistemática, y es lo que encontramos en la Iglesia, en los catecismos mayor y menor, el nuestro del catecismo de Westminster, la confesión también, la confesión de fe, con textos extraídos, ¿verdad?, sacados para mostrar pues que su contenido está probando, está enseñando tal o cual doctrina. Pero hay una segunda manera de enseñar, que es ver estas declaraciones, estos versículos, en el contexto de la Biblia. Porque estas declaraciones en la Biblia no las encontramos como flotando en el aire, ¿verdad?, sino que están en su contexto, está en el fluir del pensamiento del autor, de los capítulos, de los libros, de los versículos, etcétera, ¿no? Este es el método propio de la teología, de la exégesis y de la teología bíblica, y es lo que en la Iglesia encontramos, deberíamos encontrar entonces siempre que se predica expositivamente, es decir, se está exponiendo un pasaje, ¿no?, de pues unos cuantos versículos, que no sea un versículo. Entonces eso ya sería pues otro tipo de mensaje, otro tipo de predicación, más, digamos, textual o incluso pues doctrinal, pero cuando se predica expositivamente, entonces se toma un pasaje, 5 o 10 versículos, y se expone entonces este fluir, este pensamiento
que se encuentra ahí. Y digo todo esto porque en este pasaje de Marcos, juntamente también con los paralelos de los sinópticos en Mateo y en Lucas, en Mateo capítulo 12 y en Lucas capítulo 11, pues estamos ante una de las doctrinas de gran importancia en la Biblia, que bueno, pues siempre se tiene que tratar, ¿no? Cuando se escribe, por ejemplo, hemos hablado de sistemática, cuando se escribe una teología sistemática, pues siempre se tiene que hablar de este tema. Por supuesto, es un tema que también hay discusiones, ¿no? Hay, pues, no sé si decir polémicas, pero sí que hay, pues, diferentes puntos de vista encontrados en cuanto a qué es esto de la blasfemia contra el Espíritu Santo y por qué, sobre todo, es imperdonable este pecado. También en la práctica, pues es algo que también, pues por supuesto, impresiona al leerlo y puede también generar, no sé si inquietud en algunos, temor, miedo, ¿no?, de haber podido llegar a cometer este pecado y por lo tanto ser reo de condenación eterna en esta vida, sin remisión. Pero bueno, vemos que para considerar esto, lo que decíamos al principio, ¿no?, la importancia del contexto, la importancia de ver las cosas en su contexto es sumamente importante. Y esto se ve sobre todo aquí en este pasaje del Evangelio de Marcos. Porque hasta el orden mismo de este pasaje que hemos leído nos va a arrojar mucha luz acerca de en qué consiste este pecado, esta blasfemia del Espíritu Santo que se nos dice que es, pues, sin remisión en esta vida y en la venidera. Bueno, pues como vemos y como decimos, el relato de Marcos es decisivo. El pasaje entonces de la blasfemia del Espíritu Santo sí lo encontramos en Mateo, en Marcos y Lucas, pero en Marcos es el único, es único en distintos sentidos, ¿no?, tanto por lo que nos dice como también por lo que no nos dice. Lo que no dice, bueno, pues no nos dice, ¿no?, si lo comparamos con Mateo capítulo 12 y Lucas capítulo 11, pues no se nos dice que fue a raíz de un exorcismo. Podemos ver en Mateo capítulo 12, versículo 22, ¿no?, pues que eso fue a raíz precisamente de un exorcismo en ese mismo momento. Leemos allí: entonces le fue traído un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó, de tal manera que el ciego y mudo hablaba y veía. Bien, pues entonces Jesús echó entonces a este demonio, pero vemos también el resultado en el versículo siguiente: y toda la multitud estaba atónita y decía: ¿no será este el hijo de David? Ese ya era el resultado, era una prueba más que convincente para la gente, ¿no? Ya se estaban incluso considerando si él no sería el Mesías del Señor. Porque, bueno, el razonamiento está claro que Dios está con él. Solo Dios puede hacer esto y Jesús lo hace, por lo tanto, indudablemente Dios está a su lado, Dios está confirmando su ministerio, Dios está dando testimonio acerca de él. Bien, pues esto, ya decimos, Marcos no lo dice. ¿Por qué? Bueno, pues ya lo decíamos, ¿no?, al principio, que Marcos pues va directo, va a lo que considera fundamental, lo esencial, ¿no? Lo da en definitiva por sabido. Bien, eso era lo que no dice. Pero ¿qué es lo que dice Marcos que lo hace, pues, particular, ¿no? ¿Qué es lo que él dice y los demás no?
Pues volviendo a Marcos, el capítulo 20, vemos la situación. Nos dice que pues, estaría él de vuelta en Capernaum, ¿sí? Vemos en 3:20 que se agolpó de nuevo la multitud, de modos que ni aun ellos podían comer pan. Otra vez la multitud, otra vez, pues ellos estaban pues apremiados, ellos estaban pues apurados por la multitud de la gente. Evidentemente, de entre ellos, entonces, habría ese endemoniado que se lo traerían a Jesús y él, pues, echó fuera el demonio. Bien, pero vemos el versículo siguiente, dice que cuando lo oyeron los suyos, hemos dicho anteriormente que, pues, Jesús y su familia debería tener también casa, lo hemos visto en otro pasaje, ¿no?, anterior, en Capernaum. Entonces, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderlo porque decían, está fuera de sí. Entonces vemos, vinieron los suyos para prenderlo. Esta palabra prenderlo es una palabra fuerte. Es una palabra que si fueran alguaciles que vienen a prenderle, pues es que se lo llevan detenido. Entonces era para tomarlo y para llevárselo, ¿no? Esto pues porque decían, está fuera de sí. Lo veían allí, pues rodeado de gente, y dirían, no, ya está otra vez Jesús. Ya está otra vez Jesús hablando a la gente, la multitud, ya está chiflado, se le ha ido la cabeza, ¿no? Ya Jesús ha dejado el taller de la carpintería, ya no se ocupa de nada. Ya tiene aquí gente que va con él de aquí para allá y pues, ya no se ocupa de nada en la vida más que pues hablar a la gente, a la multitud, es que les viene, bueno, pues lo vamos a tomar, lo vamos a encerrar hasta que se le pase o lo enviaremos con unos familiares en otro lugar, a que cambie de aires, a lo mejor conoce a una chica, no sé, y que se le pase todo esto. Bien, pues la pregunta entonces, la gran pregunta es, ¿quiénes son los suyos? ¿Quiénes son los suyos? Nosotros lo leemos y nosotros lo entendemos fácilmente, ¿no? ¿Quiénes son los suyos? Su familia. Pero bueno, pues algunos comentaristas de los evangelios, pues no están de acuerdo o rechazan esta idea. Entonces dicen los suyos, se está refiriendo a los amigos, o los conocidos, o los paisanos, los lugareños, ¿no?, de Capernaum, o de Nazaret, o de donde sea, ¿no? Seguramente para salvaguardar la idea de que María y sus hermanos, los suyos, estén, pues, con esta actitud para con Jesús, de incredulidad. Pero no hay manera. Quiero decir, si tomamos esta expresión que aparece aquí en el original, es una expresión que en griego significa familiares. Aparece, por ejemplo, en los libros apócrifos del Antiguo Testamento un par de veces. Y bien, bueno, de acuerdo que los libros apócrifos no son palabra de Dios, pero están escritos en griego. Y entonces, pues, allí significa familiares. Y en la literatura también fuera de la Biblia, porque los apócrifos no son de la Biblia, pero bueno, la literatura secular, ¿no?, en cartas, etcétera, pues es una expresión que significa familiares. Bueno, pues entonces vemos que son familiares, pero no solamente es por eso, porque también vemos en los versículos finales, a partir del 30, 31, pues otra vez aparecen los hermanos y su madre. Vinieron después sus hermanos y su madre estando fuera. Entonces ellos, pues, vemos que otra vez se retoma a la madre y a los hermanos. En los versículos, en el 21 está hablando de su intención, ¿no?, de la intención que ellos tenían. Y pues después de este problema con la gente reunida, como vamos a ver, los escribas venidos de Jerusalén, pues entonces ellos llegan y no pueden entrar, están a las puertas. Entonces vemos que aquí hay un relato de Marcos, hay una técnica de narración, se puede decir así. Entonces vemos que empieza a hablar de ellos, de su intención,
continúa con el relato, esa polémica, ese encontronazo de Jesús con los escribas, y después otra vez retoma a la madre y a los hermanos que no pueden entrar, ¿no?, a causa de la multitud. Entonces vemos, esto es como si fuera un bocadillo, ¿no? Un emparedado, un sándwich, ¿no?, esa técnica, ¿no? Y vemos que, vamos a ver más adelante al final, pues tiene su importancia también para hablar del tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo. En todo caso, esto obviamente pues no deja en buen lugar, por así decirlo, a la madre y a los hermanos de Jesús. O mejor dicho, no es que no los deja en un buen lugar, sino que los deja en su lugar. En su lugar. Es decir, esto muestra que ellos eran humanos, hombres, y que necesitaban, por lo tanto, como todo hombre, la gracia de Dios. Y que necesitaba que Dios les iluminara el entendimiento para que entendiesen las cosas de Dios. Y a los que no dejan precisamente en buen lugar es a aquellos que dicen que María, pues por ejemplo, fue concebida sin pecado, ¿no? Si fue concebida sin pecado, significa que no tenía pecado original. Si no tenía pecado original, significa que no tenía ningún pecado. Entonces, era tan sin pecado como Jesús. Y es por eso que al final la acaban pues haciendo la reina del cielo y la hacen aquí corredentora y madre de todos, ¿no? Bueno, pues vemos, no le deja en buen lugar porque pues está contradecido con lo que hemos leído en la palabra misma de Dios. Está bien, por supuesto, hacer la teología, está bien hacer la dogmática y la teología sistemática, pero no se puede hacer esto aparte o pasando por encima de lo que el texto de la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Evidentemente ellos tienen sus razonamientos, lo tendrán, digo yo, ¿verdad? Pero están desmentidos por lo que dice la palabra de Dios, el texto que hemos leído, entre otros, ¿no? Bien, pues esto era en cuanto a la introducción de este pasaje y el cuerpo, la parte principal es este choque, por así decirlo, entre Jesús y los adversarios de los judíos a partir del versículo 22. Y entonces aquí se nos habla de los escribas. Los adversarios de Jesús eran fundamentalmente dos grupos, los fariseos y, en segundo lugar, los escribas, y aquí entonces se está refiriendo de ellos, y no solamente se dice que son escribas, sino que se precisa más, se nos dice que son venidos de Jerusalén, ¿no? En el versículo 22, los escribas que habían venido de Jerusalén, por lo tanto, serían escribas de mayor categoría, de mayor estatus, de mayor importancia, ¿no? Y ellos entonces, al ver lo que Marcos nos ha contado, ese exorcismo, y sin duda también al ver la reacción de la gente diciendo, ¿no será él, el Mesías, el hijo de David? Pues entonces ellos, al ver este éxito, este triunfo de Jesús, ellos declaran. No es que lo están pensando en sus pensamientos solamente, sino que declaran contra Jesús y delante de todos dos cosas. Dice pues que está poseído. Dice que está poseído, que tenía a Belcebú, un nombre que ya encontramos en el Antiguo Testamento, que significa el señor de las moscas, y que, bueno, pues se está refiriendo, por lo tanto, al príncipe de los demonios, es decir, al diablo, a Satanás. Entonces dice que él tenía a Belcebú, él estaba, por lo tanto, endemoniado, la primera cosa, y la segunda dice que por el príncipe de los demonios, es decir, por Belcebú, echa fuera a los demonios. Está diciendo, por lo tanto, acerca de Jesús estas dos cosas: poseído, una, y que entonces echa fuera a los demonios por el poder de los demonios. Entonces, para considerar esto, mejor entonces por partes. Y
por comenzar por lo último, de que por el poder de los demonios echa fuera a los demonios, pues tengo que decir que personalmente estoy de acuerdo con aquellos, como por ejemplo Sproul, R.C. Sproul, que afirma que los escribas aquí pues tenían una mala teología, ¿no? Una mala teología, porque, bueno, a pesar de la idea común incluso entre los creyentes, el diablo y los diablos no pueden hacer milagros en el sentido propio de la palabra milagro, es decir, algo en contra o sin las causas segundas, ¿no? Solo Dios lo puede hacer. Él es el único omnipotente y aquellos a quienes Dios se lo dé. Y los milagros, por lo tanto, es de esta manera que son prueba y señal de que Dios está con él. Cierto, dice que en la Escritura que el diablo hace prodigios mentirosos en 2 Tesalonicenses. Pero vemos, dice mentirosos, de mentira. Son, de mentira para engañar a la gente. Y también, por supuesto, el diablo es poderoso. Es más poderoso que los hombres. Es mucho más poderoso que nosotros, ¿verdad? Pero él no es omnipotente. El único omnipotente es Dios. En la Escritura vemos que el diablo puede hacer que el endemoniado, gadareno, tenga mucho más fuerzas que un grupo de personas que no lo pueden dominar, ¿no? Y ni siquiera atándolo con hierros lo pueden dominar, porque el diablo es poderoso y tiene muchas más fuerzas. Pero eso no significa que él sea omnipotente. Los milagros es otra cosa. Es una intervención directa del poder de Dios allí donde o no hay causas o están en contra incluso de las causas. Por ejemplo, el diablo podría hacer que un coche normal o un coche antiguo, un clásico, un 600, ¿no?, vaya a 300, ¿no?, por la carretera, porque lo está empujando, ¿no? Porque tiene gasolina y el motor funciona. Pero el diablo no puede hacer que ande sin gasolina. ¿Vemos la diferencia? Y eso solamente lo puede hacer Dios. Eso solamente lo puede hacer Dios. Cuando no hay concurso de causas segundas o en contra incluso de ellas, es una intervención directa de Dios, de la omnipotencia de Dios, el poder de la creación, por lo tanto. Bien, pues vemos que lo que aquí estaban haciendo estos escribas venidas de Jerusalén era una injuria en toda regla contra Jesús. Si nos fijamos, está llevando la confrontación con Jesús a un terreno escabroso. Esto ya no tiene reparación, ¿no? Pero, digamos, incluso podemos preguntarnos cómo ellos saben esto. ¿Cómo ellos saben que esto es así? ¿Cómo saben que él está endemoniado? Pues lo han visto proferir aquí cosas propias de endemoniado. ¿Lo han visto en él algo raro? ¿Cómo saben que es por el poder del diablo? Lo más que pueden decir es porque hace milagros. Pero como él no les sigue a ellos, pues entonces, como él no se ajusta a sus enseñanzas, como él no se ajusta a sus expectativas o lo que esperarían de él, pues entonces, entonces si hay poder no puede ser de Dios, ¿no? Por tanto, de endemoniado. Ni siquiera ellos se paran a pensar, ni siquiera se les pasa por la cabeza, ni quieren ni siquiera considerar que él, Jesucristo, esté en la verdad, porque él sea la verdad y que por lo tanto sean ellos los equivocados. Ellos no se replantean las cosas, ellos no se vuelven a mirar a sí mismos y a examinarse a sí mismos y pues a considerarse que ellos puedan ser los equivocados. Ellos fueron, como se dice normalmente, a saco en contra de él.
Ya no hay entonces un ataque mayor. Lo que quieren es ir a acabar con él. No lo matamos porque no podemos, ¿no? Pero, bueno, esto es lo que casi es acabar con él en vida. Es como si lo mataras en vida. Porque qué peor cosa es decirle a un líder, bueno, a una persona en general, pero a un líder religioso, como Jesús, que está endemoniado. Y que lo que actúa en su vida es el poder del diablo. Entonces fue una injuria, una detestable infamia. Toda injuria, toda infamia es detestable, pero esta en grado sumo porque era una blasfemia. Una blasfemia que en la Escritura a veces la encontramos en un sentido debilitado de hablar mal de alguien o de algo, pero que tiene el sentido fuerte, blasfemia, cuando se dirige en contra de Dios, porque aquí se estaba dirigiendo en contra de Cristo, y vemos lo que es una blasfemia porque lo estaba pues poniendo a la altura de los diablos, equiparando, asimilando a los diablos. Bien, pues ahora, viendo esto, podemos considerar la respuesta de Jesús a este ataque, que es lo que vemos entonces en el versículo 24 al 30. Y la respuesta de Jesús, pues vemos que no fue, digamos, una respuesta en principio directa, sino que lo hace de una manera indirecta. No va, pues, digamos, a responderle así de golpe, sino que como que toma otro camino. Porque dice que en el versículo 24 que... Perdón, el versículo 23, ¿no? Desde el versículo 23 hasta el 30, y entonces en el 23 dice que, habiéndolos llamado, les decía en parábolas. Entonces le responde por medio de esas parábolas. Es la manera normal de Jesús de enseñar. Parábolas que son historias, que son comparaciones, son analogías. Entonces está contando historias y entonces establece una comparación y por lo tanto una enseñanza. Y entonces pues vemos que está en el versículo 23 con una palabra, una pregunta, dice: ¿cómo puede Satanás echar fuera Satanás? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Que Satanás eche fuera a Satanás? Si él tiene Belcebú, ¿va a echar fuera a Belcebú o a uno de su dominio? ¿Qué sentido tiene Satanás que Satanás eche fuera a Satanás? Y esto es una contradicción absoluta, ¿no? Esto no tiene ninguna lógica. Esto es como decir que lo blanco es negro y que lo negro y lo blanco es blanco y es negro al mismo tiempo. No tiene ninguna lógica que Satanás eche fuera a Satanás. Entonces esto ya para empezar ya lo desmonta, pero dice más y entonces pues ya lo acaba de desmontar esta afirmación, esta injuria y blasfemia. Y es lo que leemos en los versículos 24 y 25, las parábolas de las que hablamos propiamente dicho, porque les dice, leemos: si un reino estuviera dividido contra sí mismo, tal reino no podría permanecer. Si una casa estuviera dividida contra sí misma, tal casa no podría permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que llega a su fin. Entonces lo que primeramente les viene a decir es, bueno, pues lo que vemos muchas veces en la historia, es la táctica que desde siglos y tiempos inmemoriales se hace entre, bueno, sí, nos podemos centrar solamente entre los distintos países, ¿verdad? Y las distintas naciones, los distintos reinos, cuando están confrontados, cuando son enemigos, ¿no? Si un país es enemigo de otro país y quieres acabar con él, ¿no? No hace falta invadirlo. Te vas a complicar la vida, ¿verdad? Vas a perder vidas humanas y puede que hasta incluso
pierdas la guerra. No es lo más inteligente. Si tú quieres acabar con tu enemigo, no hace falta invadirlo, sino que basta que estés propiciando que haya revueltas, ¿no? Que haya revoluciones, que haya declaraciones de independencia incluso, etcétera, etcétera, ¿no? Es la manera normal de actuar de toda la vida, ¿no? Propiciar las divisiones internas, propiciar las guerras civiles dentro de los propios países. Por lo tanto, lo que dice Jesús entonces es que no tiene sentido. No tiene sentido que eso sea así. Ya no solamente que Satanás no puede echarlo, porque sería una contradicción lógica, pero es que si así fuese, en el caso de que eso sea verdad, entonces eso sería una revuelta, una revolución interna, y entonces eso significa que eso se va a acabar, que eso se va a hundir, ¿no? Además de ser absurdo, es que eso sería el final del reino de las tinieblas. Entonces, lo que dice Jesús a continuación es que no es esto lo que ha ocurrido. No es que haya sido una revuelta interna. Lo que ha sido es una invasión extranjera. Versículo 27. Nadie puede saquear los bienes del fuerte entrando en su casa si antes no atare al fuerte, y entonces saqueará su casa. Entonces viene Jesús y les dice que lo que ha ocurrido es que ha venido alguien de afuera, alguien que es más fuerte que el hombre fuerte, que lo ha atado y entonces le ha robado a placer, le ha saqueado. Ha sido una invasión de afuera, no ha sido una división interna entre los propios demonios, sino que ha sido él y el reino de Dios, quien es muchísimo más poderoso que el diablo y su reino, y lo ha echado fuera. Lo que ha ocurrido, por lo tanto, como vemos, ¿no?, esta comparación, es que ha venido un ejército exterior y ha puesto fin a ese gobierno y ha derrocado el régimen de ese país. Por lo tanto, vemos que de esta manera es como Jesús está corrigiendo ese grave error de los escribas, también teológico, ¿no?, como hemos visto. Pero no solamente se queda esto Jesús en una corrección, ¿verdad? Porque el hecho es que lo habían difamado y lo habían injuriado y habían blasfemado. Con lo cual Jesús a continuación les hace una solemne advertencia, y es lo que leemos en los versículos de 28 y 29. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y cualquier blasfemia con que blasfemaren. Mas cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que está sujeto a condenación eterna. Entonces está hablando de, como hemos dicho, la blasfemia, que la blasfemia es, bueno, es un pecado especial, ¿no? Hablar mal, ¿no? Denigrar, injuriar, ¿no? En un sentido general, ya lo hemos dicho, ¿no? Se puede utilizar, en la Biblia se utiliza la blasfemia en un sentido de hablar mal de alguien, ¿no? Pero tiene el sentido fuerte cuando se habla mal y se injuria a Dios. Entonces vemos que en las palabras de Jesús Él está distinguiendo entre la blasfemia contra el Padre y el Hijo. Cualquier blasfemia con que blasfemare, esas serán perdonadas, juntamente con cualquier pecado que los hombres hagan. Pero vemos, dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. No tiene jamás perdón. Entonces nos podemos preguntar por qué es eso así. Que esa blasfemia no tenga jamás perdón. Que, bueno, pues blasfemen al Padre o al Espíritu Santo y se perdone, y a la del Espíritu Santo no. ¿Es acaso porque el Espíritu Santo sea una persona mayor en la Trinidad que la del Padre y el Espíritu Santo? Evidentemente eso no es así, no tiene ningún sentido. El Espíritu Santo es igualmente Dios como el Padre y el Hijo, y los tres son el mismo Dios.
Y las tres personas tampoco están divididas entre sí. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu de Dios el Padre. Entonces no se pueden separar y son igualmente dignas de la misma reverencia, gloria y honra. Entonces vemos que no se trata tanto entonces, cuando está hablando del Espíritu Santo, de su persona, sino también por el contexto, ¿verdad? El contexto aquí es el exorcismo, pues es más bien acerca de su actividad, de su obra, de su obra, sí. Jesús, vemos en el pasaje paralelo de Lucas 11:20, dice que estaba echando fuera demonios por el dedo de Dios. Esta expresión que tiene su origen en el relato de las plagas de Egipto, en el Éxodo. El dedo de Dios para hablar del poder de Dios, para hablar del poder del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo. Entonces, Jesús estaba echando fuera por el poder del Espíritu Santo y ellos eran testigos de ellos, estaban ahí delante. Y ellos entonces estaban preocupados solamente al ver así, pues en dónde que se quedaría la reputación de ellos. Y entonces blasfeman, sí, atribuyendo al diablo lo que es de Dios. La obra de Dios la están atribuyendo al diablo. Y estos vemos que están haciendo de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Isaías dice en su libro: ay de los que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Y eso pues cuando tienen la luz de Dios delante de ellos. Y cuando tienen la luz de Dios delante de ellos y ellos son testigos de esto, ellos no pueden alegar que fue por ignorancia. No pueden alegar que fue por ignorancia. Y es por eso que decíamos que es también importante el orden de Marcos, lo que decíamos al principio. Porque esta es una de las claves de este pasaje. El parecido entre los suyos y también los escribas. Porque los suyos decían, está fuera de sí. Vemos. Y los otros dicen, va más allá, por supuesto, es mucho más allá. ¿No? Dicen, no, es que está endemoniado. Los suyos dicen, mira, es que está chiflado. Y él dice, es que tiene a Belcebú, ¿no? Pero vemos, uno es, digamos, mayor que el otro porque dice más, ¿no? Más fuerte, obviamente, pero la cuestión es que los escribas estaban allí, estaban presentes, estaban delante de Jesús, habían visto la escena, habían visto todo, y entonces ellos no tenían, por lo tanto, excusa de ignorancia. Y Pablo, en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 13, dice que él había sido blasfemo, había sido perseguidor, había sido injuriador, pero que fue recibido misericordia. ¿Por qué? Porque lo hizo en ignorancia, Esto es, por tanto, el caso que describe también Hebreos, en el pasaje conocido de Hebreos 6, capítulo 6 y versículos 4 y 5. Hebreos 6, versículos 4 y 5. Cuando dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Entonces vemos que aquí está hablando de aquellos que habían recibido el testimonio de Dios y que habían recibido la luz de Dios, y no solamente como algo externo, sino hasta en cierta medida también interno. No significa que habían sido salvos, pero sí que habían recibido la luz de Dios, habían recibido el testimonio de Dios y recayeron. Entonces ellos no podían alegar ignorancia, sino que ese recaimiento de ellos
fue en contra de toda la luz que habían recibido de Dios. Y es de igual modo aquí. Lo habían hecho en contra de la luz que habían recibido de Dios. Decididamente, voluntariamente y conscientemente. Pues en definitiva esto nos ayuda, ¿no? Y con esto ya podemos pues concluir, ¿no?, acerca de este tema, una serie de ideas o de puntos. Vemos que sobre todo esta blasfemia contra el Espíritu Santo es una clase especial de pecado, ¿no? Para empezar, porque es una blasfemia, es una injuria y es dirigida contra Dios al ser dirigida contra una de sus personas. Es un atentado contra la gloria de Dios y es por lo tanto un hecho de extrema gravedad, porque es, como hemos dicho, atribuir a Dios lo que es el diablo, ¿verdad? Y por lo tanto también la viceversa, ¿no? Atribuir, pues, atribuir a Dios las cosas del diablo y hacer, pues, de Dios el diablo. Y no hay mayor atentado contra Dios que este, es de extrema gravedad. Es un atentado contra su persona, pero también contra su gloria. La gran pregunta del por qué no puede ser perdonado, esta es la gran cuestión. ¿Por qué? Se puede, digamos, Dios perdona blasfemias. Y gracias a Dios por eso, que el Señor puede perdonar blasfemias. Las blasfemias de los hombres. Y en este país, pues se es muy aficionado a blasfemar, desgraciadamente. Y es una de las cosas por las cuales la maldición de Dios está sobre este país, y lo seguirá estando. Lo seguirá estando hasta que no haya un arrepentimiento general de la gente, de quitarse el nombre de Dios de la boca para hablar mal, ¿verdad? Pero aquí está hablando del Espíritu Santo porque está hablando de la obra de Dios, de la acción de Dios. Es algo, digamos, una categoría especial. ¿Por qué esto no tiene, pues, perdón? En cuestión. Y esto es lo que decíamos que al principio genera discusiones, diferencias entre creyentes, ¿no? ¿Por qué no se perdona? Para hacernos una idea, ¿no? Hacernos una idea de la idea corriente de a dónde está normalmente el mundo evangélico, la mayoría del mundo evangélico, ¿no? Leí un comentario bastante representativo de la línea mayoritaria respetable digamos, la gran corriente evangélica, ¿verdad? Un comentario que está relacionado también con una gran editorial, incluso con versiones de Biblia, etcétera, etcétera. Ya digo, que es representativo de lo mayoritario, lo respetado, ¿no? Pues decía, no sé si literalmente, pero casi, que Dios estaría dispuesto a perdonar este pecado, pero que no lo perdona. ¿Por qué? Porque ellos no se quieren arrepentir. Y como no se quieren arrepentir, pues no lo perdona, ¿no? Que incluso Dios estaría dispuesto a perdonarlo. Pero es evidente que esta idea es falsa. Es falsa. Porque aquí dice: cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, versículo 29, no tiene jamás perdón. No tiene jamás perdón. Es evidente con esta expresión que Dios no está dispuesto, no estaría dispuesto, sino que Dios sentencia de que quien haga esto no tiene jamás perdón. Entonces es imposible, porque Dios así lo ha decretado y no va a darse ninguna circunstancia en la cual ellos puedan recibir ese perdón. Ellos son entregados, por lo tanto, a una mente reprobada y son entonces entregados a un endurecimiento del corazón del cual no van a salir.
y por lo tanto no van a recibir perdón. Pero eso es la consecuencia, es la sentencia de Dios. Por lo tanto, vemos que es una decisión soberana de Dios contra, digamos, el mayor atentado que se pueda hacer contra Dios, y además de una manera consciente, deliberada y voluntaria. ¿Cuándo y cómo se hace o se comete este pecado? Aquí, en el relato de los Evangelios, se comete a raíz de una demostración del poder de Dios en un exorcismo. Está limitado solamente a este tipo de demostraciones, de exorcismos, estas demostraciones de poder de Dios. Pues podemos decir que se puede cometer este pecado allí donde Dios está hoy obrando con el poder del Espíritu Santo. Y hoy el Señor está obrando por su palabra. No se puede separar el Espíritu Santo de la palabra de Dios. Dios obra por la palabra de Dios, por medio de la palabra de Dios, en la palabra de Dios, porque ya la palabra de Dios es la palabra inspirada por el Espíritu Santo, pero es también la herramienta, la palabra es la espada del Espíritu, y entonces Él obra por medio de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo también acompaña esa palabra de Dios, y obra entonces en los demás, en el interior, en aquellos que escuchan la palabra de Dios, que reciben entonces el testimonio de la palabra de Dios con fe. Pero vemos que ellos, en vez de recibir esa palabra de Dios con fe, viendo también la obra de Dios, viendo también el poder de Dios, gustando de alguna manera, entonces ellos se endurecen y atacan, y no solamente eso, sino que blasfeman. Blasfeman atacando en público en contra del Señor, atribuyendo esto al diablo, atribuyendo esto a las tinieblas. Por lo tanto, vemos que es un pecado especial, y es por lo tanto un error pensar que alguien que haya cometido un pecado, entre comillas, ordinario, no todos los pecados son graves y merecen la muerte, por supuesto, pero Dios no ha decretado que sean irremisibles a todos. David fue consciente cuando cometió el pecado con Betsabé, y fue consciente también del pecado que hizo al querer, que su marido también perdiera la vida. No puede alegar tampoco ignorancia, pero el Señor fue misericordioso con él, fue recibido también a misericordia. Entonces vemos que, todos los pecados, por graves que sean, incluso las blasfemias de las que hemos hablado, por graves y execrables que lo son, pero el Señor las perdona. Este tipo de pecado el Señor ha dispuesto que no sea así en su sentencia, y es irrevocable. Y bien, pues si es así, entonces, que lo es, ¿qué podemos entonces concluir para nosotros? Bueno, pues entonces podemos concluir de una manera práctica, creo que, viendo la importancia de la gloria de Dios, viendo lo contrario de todo esto, la importancia de la gloria de Dios. Dios no perdona ni perdonará jamás este mayor crimen que se pueda concebir, que es atacar directamente su gloria cuando ella se manifiesta con poder. Y esto es intentar acabar con Dios, y como no se puede, porque no se puede físicamente, es imposible, pues entonces es intentar acabar su gloria entre los hombres y su reputación, aunque eso tampoco se puede, porque al final esta explotará. El mayor crimen, por lo tanto, es atacar la gloria de Dios, como hemos visto. Por lo tanto, lo de mayor importancia es, por lo tanto, su gloria. Y los creyentes somos puestos para su gloria.
Y hemos de vivir, por lo tanto, en toda nuestra vida para su gloria. Y que, por lo tanto, toda nuestra vida sea para su gloria. Y cada palabra nuestra, como también cada silencio, cada obra como cada silencio, cada acción que hagamos o objetivo que nos planteemos, cada empresa que nos dispongamos, cada conversación que hagamos con la gente, cada relación que tengamos, cada trato con los demás, todas las cosas que hagamos, desde las más grandes hasta las más pequeñas, desde las grandes resoluciones del corazón hasta si comemos o si bebemos, todo ha de ser siempre para la gloria de Dios, la gloria de nuestro Dios en pacto con nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo, el Dios trino, trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios y tres personas, y las tres personas igualmente dignas de recibir la gloria, la honra, la alabanza y el servicio. Porque de Él, y por Él, por medio de Él y para Él son todas las cosas. Todas las cosas son para su gloria. Y a Él es, por lo tanto, también el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.